Bien, permítame, voy a rodar un poco esta cámara para que se vea un poco más el tablero cuando lo ponga. Ahí vamos. Bueno, Javerín, Shabbat Shalom. Hoy vamos a continuar después de ese resumen ejecutivo que hicimos la clase anterior, ¿se acuerdan? Buenísimo. Por el cual pudimos ya visualizar en una sola gráfica cómo entender el libro. Que sabemos que se está partiendo en dos a partir del sexto sello. Es decir, habíamos visto Shalom Javerín a todos allá, la hermana Lourdes que está aquí también, Alexander, Ernesto, Javerín, todos por allá que se están conectando ahora. Entonces miren, en este caso habíamos visto que hay una parte histórica, un componente que ya pasó del libro como tal, ya pasó, y a partir del sexto sello viene una serie de eventos que tienen relación con el tema de las trompetas, pero más exactamente con el tema de las plagas, porque habíamos visto que las trompetas también tenían que ver con el pasado, de manera que hay que conectar el sexto sello con lo que viene con las plagas posteriores. Básicamente ese era el esquema que habíamos planteado, ¿cierto? Entonces, ya que hemos visto la descripción, vemos que no es en vano ni es un error como tal que hayan repetido el tema de los 144.000, porque ya antes se había mencionado y habíamos visto que era el remanente que constituía el altar para el Señor. Eso es maravilloso. O sea, y ahora uno se siente navegando en Apocalipsis en aguas tranquilas, ¿no? Sí. Ahora viene un poco el análisis detallado del capítulo 16, donde vamos a hablar de las plagas, de las 7 plagas postreras, y habíamos sentado el precedente que en Egipto las 7 plagas postreras, 7 de 10, no habían afectado a los escogidos, a los hijos de Israel. Así es. Entonces, por eso estas 7 plagas postreras sí se van a conectar con los eventos que tienen que ver con el sexto sello, porque habíamos hablado que el sexto sello tiene que ver con la venida de Mashiach, las señales del Hijo del Hombre, etc. Y habíamos dicho además que tanto el séptimo sello como la séptima trompeta no ocurría nada en particular, sino era la proclamación de Hashem como Rey. ¿Estamos claros, no? Así es. Igual en este séptimo sello va a ocurrir igual. Va a haber un evento, pues que sí, la ciudad termina de derrumbarse, pero es para imponerse la nueva Jerusalén como tal. El sexto sello tiene relación con los eventos De la venida de Mashiach, de la segunda venida de Mashiach. Entonces, bien, dice aquí en el 16, porque ya el 15 vimos que es un anuncio, en el capítulo 15, que es tan breve, es un anuncio pues de las plagas que vienen, ¿cierto? Y se menciona pues cómo se va a empezar a gestar todo esto. Así que vamos a iniciar el capítulo 16, Shabbat Shalom, diciendo, permítame, voy a abrir mi texto griego acá también para tenerlo a la mano eventualmente, ir revisando algunas notas que el mismo texto emana, ¿no? Entonces dice, y escuché una gran voz desde el naos, naos es la palabra griega que tiene que ver con la gloria de Hashem, ¿ok? Entonces dice, desde el templo, desde la gloria de Hashem, desde la santidad, que decía a los 7 mensajeros. Y aquí quiero recordar lo que ya dije en su momento sobre los mensajeros, y lo estábamos hablando ahorita aquí antes de empezar, que la palabra griega malach, distinto de lo que ocurre con el griego, la palabra griega ángelos se queda muy corta, ¿no? En sus connotaciones, porque sí, ángelos es mensajero, pero resulta que en hebreo la palabra malach describe, repito, desde una palabra de Hashem, así sola, intangible, impersonal, hasta un ser celestial. ¿Ok? Por eso es importante que cuando leamos la escritura y veamos la palabra malach, nos vamos a dar cuenta que son su palabra, sus juicios, mucho más por encima de aquel que lo está portando. ¿Sí me van a entender? Por eso quiero aprovechar que el hermano preguntaba ahorita, y que es un verso que me han preguntado muchísimo, con relación al tema del ángel de Hashem, y ese versículo de Éxodo 20, algo así, ¿verdad? Sí, eso. Donde dice, no te rebeles contra él y escucha su voz. Y miren que dice una pista muy clave, porque él no cargará con tu iniquidad. Ojo, él no cargará con tu iniquidad, porque mi nombre está dentro de él. Y hemos de recordar que hemos dicho aquí muchas veces, y lo explicamos también en otros vídeos extracurriculares, que el nombre de Hashem
el nombre de Hashem, las 4 letras, Yud, He, Vav, He, este nombre simboliza, ¿qué cosa? ¿Quién se acuerda? Juicio. 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 Juicio, El juicio. Entonces cuando dice que mi nombre está dentro de él, no está diciendo que ese ángel sea Yehoshua. No está diciendo de que Yehoshua se premanifestó o hizo una teofanía aquí por el estilo. Está diciendo que este nombre que representa el juicio está dentro de ese mensajero y que ese mensajero no va a ser capaz de cargar con la iniquidad del pueblo, cosa que sí va a ser Mashiach. Basta comparar con Isaías 53 cuando dice, Él cargará nuestras iniquidades. Ya, ahí está la diferencia radical. Es decir, que este mensajero de Éxodo, que muchos siguen creyendo que es Mashiach, él simplemente viene a ejecutar un juicio de parte de Dios. Dice, oye, escucha su voz, no te rebeles, porque él no cargará tu iniquidad, él lleva mi nombre dentro de él. Eso no hace que ese ángel sea Mashiach, ni por ahí. No sé de pronto por qué el pensamiento cristiano quiere ver allí a Jesús Como lo ven como algo especial. como algo especial. Como un ángel Oye, diferente a todos. Es correcto, como si fuera un ángel especial por encima de otro. Como Cualquiera. dice ángel de No, y Hashem. lo ponen el ángel de Jehová. Así lo ponen. Y resulta que no, ni sale con artículo definido. Simplemente dice un mensajero de Hashem. Ya. Mi mensajero, sí, mi mensajero. Pues mira lo que dice en Malaquías, que lo estaba citando el hermano ahorita. Malaquías 3.1, aquí yo envío mi mensajero. ¿Y quién resultó ser? Juan Bautista. Juan Bautista. Y no es un ser alado, no es un ser celestial. Era un portador de palabra de Dios. Entonces hay que entender eso. ¿Qué pasa? Vamos a ver, por ejemplo, aquí en Isaías, o en el Salmo 78. Vamos a estar moviéndonos hoy entre el Salmo 78 e Isaías capítulo del 9 al 11. Esa es la base de contexto de hoy. Repite despacio. Salmo 78 e Isaías capítulo desde el 9 hasta el 11. Hasta el 12. 78. Sí. Miren, les voy a mostrar, por ejemplo, vamos a leer el Salmo 78 como contexto, desde el versículo, les voy a decir de dónde. Vamos a leer desde el versículo 39 en adelante. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Y se acordó que era carne, Ujú, soplo que va y no vuelve. ujú. ¿Cuántas veces lo enseñaron en el desierto? Lo enojaron en la soledad. Perdón, lo ensañaron en el desierto, lo enojaron en la soledad. Ujú. Y volvían y tentaban a Dios y ponían límite al Santo de Israel. Ujú. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán. Ajá. Y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Oye, vamos reteniendo eso porque ese lenguaje lo vamos a ver en las plagas ahorita. ¿Ok? Por eso estamos leyendo ahora, además de lo que vamos a aprovechar de aquí. Sí. Envió entre ellos enjambres de moscas que los comían y ranas que los destruyeron. Dio también al pulgón sus frutos, sus trabajos a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y su higuera con piedra. Y entregó el pedrisco sus bestias y al fuego sus ganados. Envió sobre ellos el furor de su saña. Ven, en la calentura de su nariz. Sí, ira, enojo, angustia y ángeles malos. Ahí está. Fíjate, ojo, vamos a entender esa frase. ¿Sí lo ves? Claro. Ahí dice ángeles malos. No, así Y no. aquí traducen Aquí ángeles. dice destructores. Nada. Sí sale la palabra malos, pero ahora hay que entender que Malach aparece. claro, Malach Ibrahim dice. Ah, Ahí lo dice. Oye, voy a leerlo en hebreo. Voy a leerlo desde el 40. Mira lo que viene diciendo, ¿ah? Dice que Dios hizo descargar sobre Egipto una cantidad de plagas. Plagas. Esas plagas, en resumen, son los mensajeros malos. solo rezar. ¿Sí me hago entender? Sí me hago entender. Mira, él Claro, empieza y es decir, mensajeros malos, es decir, pero ahora vamos a entender más exactamente la expresión mensajeros malos. Pero quiero que ya captemos esa idea.
Cada una de las plagas, cada una de las visitaciones que hizo contra Egipto es un mensajero. Claro, Y claro. no es un ser, No necesariamente tiene que ser un ángel alado. un ángel alado, un personaje, O un hombre. o algo así. Cualquier Cualquier cosa, plaga, cualquier eso, juicio. cualquier juicio que Dios emita a través de alguien o directamente, eso es un mensajero. Correcto. Eso es un malaj. ¿Sí ven? Lo que pasó en Génesis cuando hablan interceder por del malad. Eso es diferente, eso sí era mensajero porque él le lavó los pies, comieron con él, eso otra cosa. Eso es otra cosa. Por eso quiero dar claro que la palabra hebrea malaj trasciende a lo que pudiera expresar el ángel o ángelos en griego. ¿Sí me van a entender? Fíjate tú que lo pones de último. Claro, lo pone de último porque es el resumen de todo lo anterior. Claro, claro, claro. ¿Sí me van a entender? Voy a leerlo de nuevo entonces desde el versículo 45. Bueno, desde el 44, acá en hebreo. Mira lo que empieza diciendo. Transformó en sangre el Nilo y los fluidos de ellos para que no se bebieran. Envió entre ellos la mezcla de bestias que los comieron y la rana que los hicieron oler horrible o corromperlos, dice literalmente. Dio al escarabajo el límite de ellos y su trabajo a la langosta. El grano mató sus viñas y sus sicómoros con otro tipo de insecto que se llama el hanamal. Encerró, así dice literalmente, encerró para el granizo la bestia de ellos y el ganado de ellos para los ráfagas de fuego. Envió contra ellos la calentura de su nariz. Oye, es que esto es hermoso leerlo, ¿no? Yeshalach bam haron apo edra bazam betzara. Dice tres palabras. La primera la han traducido como ira, ahí no dice ira. Ahí dice la palabra edra, y en hebreo edra significa cuando has traspasado el límite de algo. Es decir, Dios envió aquello que ya traspasó el límite de su paciencia y de su tolerancia ante el mal. Entonces envió edra, el desequilibrio que habíamos hablado en romano, la palabra edra, trastorno. Por eso es que dice que donde no hay Torah, ¿de acuerdo? Dice ahí, porque la Torah produce ¿qué? Produciría en tal caso trastorno. Pero si tú no pones la Torah como un prerequisito, no se produce trastorno. Pero la traducen, la ley produce ira y donde no hay ley no hay transgresión, o sea, eso no tiene nada que ver. ¿Ya? Bien, ese paréntesis ahí. Zam, Perdón, es con Beit, verá. sí, Con ahí. dates. Ayin Beit Reish lo voy a escribir ahora. Ok, la palabra Edra. Por eso es importante ir desmenuzando en hebreo estas ideas. Y eso no es ira, Edra no es ira. Edra, repito, así se pronuncia. Edra tiene que ver con el trastorno de algo. Pero no es que Dios esté ahí como perdiendo el control, ¿no? El desequilibrio, eso, el trastorno de una situación. Zam es la palabra que se utiliza en hebreo cuando cuando tú has planeado algo y lo vas a ejecutar. Eso es zam. Entonces ahí traducen ira, enojo y ¿qué más? Angustia. Angustia, o la palabra angustia sí será estrechez. ¿Entiendes estrechez? Aquí hay una que dice el furor de su saña. Nada. La calentura de su nariz. Y luego dice al final, remata, Mishlahat malachei ra'im, que también se puede leer Mishlahat malachim ra'im. Ahí hay un keri, es decir, se puede leer malachei ra'im o malachim ra'im. Voy a escribírselo así. Malachei ra'im dice en hebreo literalmente. Los hermanos que están allá lo pueden verificar en sus Biblias. ¿Ya? Malachei ra'im, ¿sí? Malachei ra'im, o se puede leer malachim ra'im. Fíjense ustedes que cambia un poco la connotación de la palabra. ¿Ok? Voy a escribir la pronunciación. Malachei ra'im, y aquí malachim ra'im. Vamos a explicar entonces que eso nos interesa dejarlo claro. El texto aquí literalmente dice es malachei ra'im. Literalmente sería mensajeros de las cosas malas. Claro. Ojo, De cosas malas. de las cosas malas. Pero ¿qué es malas? Entonces fíjate tú que el Salmo en muchas Biblias traducen ángeles malos. ¿Qué otra Biblia, qué otra traducción tienen por ahí? Destructores. Ángeles destructores.
Entonces, claro, Enfatiza que es un ser que es agradable. un ser alado, es lo que está enfatizando, pero el texto no te dice eso. No da para, o sea, el No- hebreo no da para, no da para eso. casarse solamente. Es correcto, eso es lo que yo quiero que Es que capten. es la figura de la concepción de lo que es ángel. Es ¿cierto? correcto, claro, por eso te digo que no es igual leerlo en hebreo que en griego o en español, porque con textos así, ya el hebreo te está diciendo, oye, no pienses siempre que es un ser como homínido allí, como antropomórfico, ¿ya? Que tiene alas o algo por el estilo, ¿cierto? Estamos hablando de cualquier cosa que lleva el juicio de Dios, Es un mensaje. eso es un mensajero. Entonces estas plagas, cada una que fue un juicio contra un dios de Egipto, era un mensajero de Hashem. Ya, eso es todo. Sí, dime. O sea que los ángeles no necesariamente tienen que tener alas. Es correcto, es que, a ver, No, no, no. Mala no, lo que pasa es, yo te entiendo la idea de la pregunta, pero quiero como refinarla. Los ángeles existen definitivamente, sí. Es la palabra. Pero es la palabra en hebreo que es mucho más amplia que lo que en castellano entendemos como ¿Sabes? ángel. Lo que, Malach es cualquier cosa que lo que se quiere decir es que no nos casemos con, cuando veamos Malach, Con una sola un ser angelical. Eso, ¿ya? un ser ángel, celestial. un ser Pero- celestial, Ni humano, ni humano, aunque sino- puede ser, aunque puede ser. pero eso trasciende a juicio. Es correcto. es Pero correcto. el ejercicio aquí con... Por ejemplo, fíjate tú que dice que envió enjambres de abeja. Ajá. Es un mensajero. Es un mensajero. Una abeja no puede ser un Malach. Claro que sí. Sí. Es No, correcto. no, dice que estaban haciendo juicio. Claro, correcto. Pero es que la pregunta de Shmuelito es interesante porque yo me acuerdo que un amigo me decía, los ángeles sí existen. Sí, Es que nadie ha discutido que no existen. sí, exacto. Y nadie está diciendo aquí que no sean alados. Claro. La Biblia lo describe sí, que algunos que seres alas. celestiales tienen alas, como los serafín, los querubín, claro, sí tienen alas. Pero es que la palabra malaj es mucho más amplia. ¿Sí ves? Es mucho más amplia que un ser celestial, que un ser humano, sino que en general es el mensaje de Dios que va allí implícito y que Dios puede utilizar cualquier vehículo. Como decía el hermano ahora, desde una abeja, desde un granizo es un mensajero de Hashem. Granizo. ¿Sí ves? La piedra. Se La habla- piedra que mandó La piedra, David. todo eso es mensajero de Hashem, es Malach Hashem. ¿Está claro? Bien, eso es importante, por eso el Salmo nos va a hacer una ayuda de contexto hoy para terminar de entender esto. Entonces aquí cuando dice que los 7 ángeles, ya tú no piensas que tienen que ser 7 seres celestiales, sino que son las 7 juicios postreros. Entonces los 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, ¿sí? Los 7 mensajeros que son las 7 plagas postreras. ¿Qué son? ¿Qué son? Sí. Es fácil de entenderlo. ¿Me van a entender? Entonces dice, y fue el primero y derramó, todo esto es lenguaje figurado, ¿no? Su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Estamos en el 16.2. Entonces, como yo lo alcancé a explicar en el resumen que hicimos en la clase anterior, vemos que van a haber juicios sobre la tierra, sobre el mar, sobre el río, sobre el sol. ¿De acuerdo? Y eso en últimas lo vamos a ver resumido en los capítulos de Isaías que vamos a leer ahorita. Entonces, lo que hay que tener claro es que estas 7 plagas postreras o estos 7 mensajeros postreros, ya para ir acostumbrándonos, lo que van a hacer es juicio sobre los que tienen la marca de la bestia y su imagen o su número. O sea, esto no es para los creyentes, que quede claro. Y el objetivo fundamental, el objetivo militar de estos 7 mensajeros o estas 7 plagas es acabar con la bestia y el falso profeta y todo lo demás. ¿Okay? Por eso son las 7 plagas postreras, porque no va a afectar a los escogidos. Pero hermano, disculpe, eso me parece interesantísimo, la N potencia, precisar lo que estos juicios no son para el remanente. No, para eso, Eso pareciera es. que fuera una sola línea de narrativa claro. que en ninguna parte dice, debería decir, un momento, aquí hacemos un par, a partir de aquí Claro. empieza un juicio sobre los no creyentes. correcto. Esto es, los remanentes no estamos cobijados, Por este tipo de pero juicios. no lo dice. Entonces, Claro. cuando uno oye, asume que entra dentro de esa Dentro franja. de toda una amalgama de hechos allí como desencadenados Eso, claro, y eso mundiales y todo. No, aquí está diciendo claramente que esto es
Las plagas postreras, así como en Egipto, las 7 plagas postreras solo fueron juicio a los dioses de Egipto y a todos los que adoraban a otros dioses, porque es que acuérdense, y aquí vale la pena decir y recordar lo que el número 7 indica. El número 7 indica la plenitud de algo, por ejemplo. Entonces, no solamente fueron los dioses de Egipto, es que, como yo lo señalé, cualquier otro de otra nación que hubiese llevado su culto a su Dios a Egipto, ese también caía allí. Porque en últimas, yo creo que alguna vez, un día de esto voy a hacer una especie de conferencia sobre los desarrollos y los préstamos de las deidades en la antigüedad. Todos sabemos que, por ejemplo, ahorita vamos a ver que el famoso Shinar es el mismo Zeus, ya el de Babilonia, acá en Grecia, y de Zeus pasó a Júpiter, ¿verdad? Entre los romanos. Y luego vamos a ver cómo Apolos es el mismo Mitras, y así sucesivamente. Entonces hay que tener en cuenta que si venía un dios persa, resulta que identificaban, que es el mismo acá de nosotros, es que nosotros le llamamos así, pero es el mismo. Como el paganismo de la Iglesia Católica. Claro. María es, Guadalupe, ya me explico, pero resulta de que donde venga Tiene va a tener otro un nombre nombre. diferente. Es correcto, Ya. así. igualito. Muy bien, entonces La reina de los cielos. es correcto. Entonces esta primera plaga o este primer mensajero va en contra, o este primer juicio, este mensajero, juicio, plaga, una sola cosa. Este primer mensajero, juicio, plaga, va contra los que adoraban a la bestia, su imagen o tenían su señal. Ya sabemos que la señal de la bestia es la apostasía. En todas sus formas, en todos sus nombres, en todas sus manifestaciones, va a estar relacionada con la apostasía. Así que esto es para los apóstatas, no es para más nadie, ¿no? Y hay que anotar algo importante, ojo, que esto es muy importante. Apóstata se le llama a aquel que ha estado en la verdad y se ha apartado de ella. O sea que y por eso hemos venido diciendo que este libro el objetivo de este libro es la iglesia. El objetivo de este libro no es tanto el mundo. El objetivo del libro es la iglesia. Sí, que el mundo caiga por defecto porque es siervo de Satanás y está esclavo, eso es otra cosa. Pero aquí cuando dice que es los que tenían la mano, primeramente los apóstatas. Y Juan venía advirtiendo, oye, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ya el espíritu de anticristo está en este mundo y lo escribía él en esa época. O sea que tú no tienes que esperar que todavía no esté el anticristo y que en el futuro sí va a aparecer. No, es que ya está en el mundo, dice, Como la apostasía. como la apostasía. Y en este caso hay que integrar no solo la apostasía de la Torá, sino del Evangelio. Sí, porque hasta ese momento en el siglo I ser apóstata, digamos antes de desarrollarse el Evangelio, era la Torá, como lo veíamos con Josué, ¿se acuerdan? Pero es que ahora hay que agregarle el testimonio de Josué Hamashiach, que eso muchos no lo han considerado. Pero hoy, más que nunca, gracias a la influencia que está ejerciendo el judaísmo y algunas otras religiones, muchos están apostatando de Mashiach. Yo conozco, repito, amigos cercanos que inclusive hicieron discipulado y todo, y se fueron a las salas del judaísmo rabínico, ¿de acuerdo? Y terminaron negando al autor de la salvación. Por eso dice que la blasfemia contra el Ruach HaKodesh no será perdonada. Tiene que ver con ¿qué? Con la negación de Yehoshua como Mashiach. Porque si tú niegas que Mashiach es Yehoshua, entonces no ha venido el Espíritu Santo. Claro, porque la promesa viene de él. Solo después recibiréis la promesa del Padre. Entonces, si tú niegas que Él es Mesías, ¿de dónde vas a sacar tu Espíritu Santo? Vas a decir que te lo mandó Dios directamente. Entendiendo que es uno solo, Claro, no tres. por eso te digo, imagínate. Pero el asunto es así de complicado, ¿no? Bueno, sigamos. Entonces mira que el segundo dice, y el segundo mensajero, el segundo portador de juicio de Hashem, ¿ok? Para que quede más amplio, derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de un muerto, y toda alma viviente, fíjate tú, es decir, todo ser biológico viviente fue muerto en el mar. ¿Ok? Luego dice, y el tercer mensajero derramó su copa sobre los ríos. Bueno, esto parece que van a ser plagas como en Egipto, sobre aguas, Sí. ríos. Por eso hay que captar. O aquí mar es simbólico. Eso es lo que vamos a tratar de precisar, porque resulta que
sí, como lo acabo de decir ahora, hay una parte como ya copada del libro que está basada en todos los simbolismos, y eso que tú acabas de preguntar es fundamental. Claro. ¿Son literales o son simbólicas estas plagas? Son literales. ¿Ok? Entonces, antes de responder, vamos a leerlas, vamos a analizarlas y vamos a ver qué implican. Porque indistintamente, y eso es lo que quiero que quede claro, indistintamente de si llegamos a juzgar que son literales o simbólicas, lo que hay que rescatar de fondo es el mensaje, qué representa. ¿Ok? Y después vamos a debatir si son literales o no, porque es una buena pregunta, es la pregunta del millón. Claro. No, porque si estamos hablando de un libro... Porque hasta ahora el libro ha sido simbólico, Todo el texto. todo el texto, y ha sido excelente el rendimiento de la simbología, y esta parte no escapa de esa simbología. Lo que Claro, pasa ¿qué es lo que hace que no escape? es Sería la correcto. pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Qué haría que no fuese también simbólico? ¿Ok? Bien. Entonces dice, ya llevamos una plaga sobre los que adoraban la bestia, o sea, un juicio sobre esa gente. Un juicio contra los apóstoles. Contra los apóstatas. Luego dice que el segundo derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de un muerto, y todo ser viviente que estaba en el mar murió. El tercer derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de agua y se convirtieron en sangre. ¿Ya? Sí, porque inclusive dice que todo ser viviente murió, o sea que no quedó nada en el Que mar. no quedó nada en el mar. O sea, entonces eso es lo que vamos a ver. Bueno, en otra parte dice que hablando sobre La tercera parte, ¿te acuerdas? Eso lo vimos allá los sellos. con los sellos y las trompetas. Claro. Eso es distinto. Y allá lo vimos simbólicamente. Lo que pasa es que la implicación es un poco diferente, porque aquí ya vemos que es un juicio que tiene que ver con la venida de Mashiach y tiene que ver con el remanente apóstata. Porque habíamos visto que lo que fue sello, más que todas las trompetas, es la que menciona estas primeras plagas o juicios. Habíamos visto que el tema de las trompetas era una reprensión a cada una de las apostasías de la iglesia, digámoslo así, y por eso tenía ese valor simbólico reprensivo de tiempo presente, etcétera, etcétera. Pero y ahora lo que toca ver es que aquí ya se ha presentado desde el capítulo 15, que es otra señal, ¿de acuerdo? Donde ya se ha mencionado en el capítulo anterior el tema de los 144.000 de nuevo. Ya se habla como un poco más de la perspectiva hacia el futuro, ya no al pasado. ¿Sí me hago entender? Ya el recuento de venir a tomar la idea de los 144.000 es como para volver a enlazarla con lo que viene a continuación. Esa es como la idea o el tratamiento o la arquitectura del texto. Entonces en el capítulo 15 se presentan estas plagas y todo, y mira que el 4 dice: ¿quién no te temerá, Señor? ¿Quién no engrandecerá tu nombre? Porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti. Ya eso es una proclamación al futuro, ¿ya? Entonces estas plagas de las que estamos hablando sí evidentemente tienen que ver con el futuro. No vamos a decir que esto es el tiempo presente, porque es que ya no son reprensiones para la iglesia, ya son reprensiones para los apóstatas, para todo lo que ya pasó, quedó, ahora viene focalizado a este grupo. Entonces, leyendo ahora, vamos a ver a dónde termina, porque es importante leerlas todas, volverlas a leer y luego determinar qué tan simbólicas o qué tan literales pudieran llegar a ser. ¿Ok? Y ante todo, más bien, captar el conjunto de todas ellas, ¿qué quiere decir? ¿Ya? Por ejemplo, ahorita cuando leíamos el Salmo 78, y lo vamos a leer ahorita en Isaías, veíamos que todas esas plagas, en conjunto, las 7 plagas postreras, ¿qué representaron? Son sangre. Sí, pero Juicio, pero ¿qué significaron más allá de todo eso? ¿O qué representaron la palabra? Arrepentimiento. Significaron la salida de Israel, La liberación de la la esclavitud. liberación de la esclavitud. ¿Me explico? Sí, el dar testimonio. En conjunto, En conjunto. todas esas 7 plagas que ocurrieron literalmente representaron o significaron para Israel la liberación. Sin poner un ápice de esfuerzo. Sí, sin poner un ápice de esfuerzo ni de participación ni nada. Dios se encargó de ir quitando, si habían 7 obstáculos de 7 potestades, entendiendo 7 como el conjunto de todas las potestades, Dios quitó todas las potestades que estaban en el medio.
Entonces había potestad del río, potestad del Nilo, potestad del sol, potestad de tal. ¿Ya? Entonces cuando aquí está diciendo que derramó su copa sobre el mar y murió todo ser viviente, eso no es literal, es simbólico, porque ahora te está remitiendo a lo que pasó en Egipto. ¿Ya? Entonces está juzgando al Dios del mar, al Dios del río, al Dios del sol, al Dios de la tierra, al Dios de los humanos. Cualquier grupo de deidades que estuviese relacionada con el dominio del mar, todo eso se acabó. Entonces decir aquí que murieron todos los seres del mar quiere decir que ese Dios de ese mar no pudo librar a ninguno. Entonces no está condenando a que los seres vivientes del mar vayan a morir. Lo que está diciendo es que el juicio contra ese Dios fue tan contundente que lo vamos a representar de esta manera. Por ejemplo, les voy a hacer el ejercicio. ¿Cómo podríamos dibujar el juicio contra el Dios de los primogénitos de Egipto si no es a través de poner por muerto a todo primogénito de Egipto? Porque como es una potestad invisible, ¿ya? Más que destruir la estatua del Dios tal, es demostrar que la potestad que él decía tener no pudo salvar a ni uno. ¿Me hago entender? Por eso murió desde el primogénito de la bestia hasta el primogénito del faraón. Todo primogénito de Egipto murió. ¿Sí me hago entender ahora? Entonces, por ejemplo, los griegos tenían Poseidón, los romanos, pues no me acuerdo el nombre de ahora del dios del mar de ellos, y los egipcios también tenían su dios, etc. Entonces, juzgar al dios del mar es matar simbólicamente a todos sus protegidos. ¿Sí me va a entender? ¿Ya? Es decir, es como en sentido figurado decir, mira, voy a demostrarte que tú no puedes salvar a ni uno solo de tus protegidos. Y cuando ellos mueran todos tus protegidos, va a quedar claro que tú no existes, o que tú no eres ningún Dios. ¿Sí me va a entender? Como todos los que se cobijan sobre cada una de las playas, correcto. los que son del mar, los que son de la Virgen, los que son del río, los que son del sol. Entonces esto no significa que que todo el océano del mundo se va a volver rojo, y que van a morir todos los peces del mar. Todos los que invocan a ese símbolo, es correcto, signos, van a quedar desprotegidos. Eso es todo. Es decir, esta es la forma literaria de decir las potestades del mar no van a prevalecer. Mira que empieza mencionando a los humanos, a los apóstatas. ¿Ya? El juicio empieza por los apóstatas, todos los que adoran la bestia o su imagen o tienen su marca. Claro, es como empezar las plagas de Egipto al revés, porque el máximo Dios, digámoslo así, era el que protegía al faraón y a todos los primogénitos de Egipto. Y empezó juzgando ¿a quién? A los que estaban refugiados, o sea, por los humanos. Porque en Egipto fue al revés. En Egipto empezó juzgando por la piel, por la mosca, lo vimos ahora en el Salmo, que la combinación de bestias, que la langosta, que el granizo, etc. Hasta que fue llegando al mismísimo faraón. ¿Sí me hago entender? Ahora está empezando como al revés. Ahora empieza desde esa potestad que protege a sus apóstatas y está diciendo juicio para todos los apóstatas. ¿Para decir qué? Para decirte que no hay potestad que los proteja. ¿Sí me hago entender? Ahora, dice que derramó la segunda copa sobre el mar. No es que el mar se vaya a poner rojo. Es simbólico. Te está diciendo que el Dios del mar, o la potestad que sea, que haya estado impidiendo la salida o la redención de los escogidos, va a ser quitada de la mitad. Ya. Que se levantó ahora la potestad del mar. ¿Cuál es el problema? Partimos el mar en dos. No sacó a Israel de Egipto partiendo el mar. Quiere decir que no había ninguna potestad en el mar que retuviera a los escogidos de Dios. ¿Ya? No hay potestad humana o que proteja al ser humano, no hay potestad en el mar, no va a haber potestad en el río. Por eso es que viene Dios después en la historia y detuvo el río Jordán. ¿Para qué?
para que el pueblo del Señor siguiese avanzando. ¿Está claro? Sí. Ese testimonio literal histórico está usado aquí simbólicamente para decir que nada va a detener a los escogidos de Dios. ¿Está claro? ¿Ya? Sí. Ya va cogiendo más forma lo que quiero decir. Claro. ¿Ya? Bien, entonces dice, vamos a volver acá. Entonces dice, y el tercero derramó su copa sobre los ríos, claro, sobre los ríos del mundo. Oye, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, el río Ebro, o el río por allá en Rusia, el Yuri, no sé qué? ¿Qué tiene eso que ver? Hombre, esto es simbólico. ¿Ok? Cualquier potestad que se atravesara, por ejemplo, los hijos de Israel llegaron a Jordán, y lo primero que, y estaba el Jordán crecido, imagínate. El Jordán crecido. ¿Y ahora cómo pasamos? Eso era un impedimento. Los cananeos tenían sus propios dioses, sus propios baales y todo. Ah, que hay un río, vamos a partirlo para enseñarte que no hay nada, por muy imposible que parezca, imponente, no hay nada que se va a atravesar delante de los escogidos. Por eso esto es reminiscencia de lo que dijo Mashiach: las puertas del Sheol no prevalecerán contra la iglesia. ¿Ya? Vinieron los apóstatas, quítate. Vino el Dios del mar, quítate. Vino el Dios del río, quítate. ¿Quién se va a parar? Como dice en otra parte, ¿no? ¿Quién? ¿Cómo es que dice? Búscame, dice, ¿quién juzgará a los escogidos de Dios? Una cosa así. ¿Ya? En En Romanos, ¿verdad? Algo así. ¿Quién juzgará a los escogidos? Principados, potestades. Sean principados. Vamos a sea leer. cosa creada. Eso. Vamos allá. Romanos 8, creo que es. Vamos allá. Romanos 5, ¿no es? Vamos a ver, vamos a El revisar. amor, no. Creo que en el 8. Sí, es aquí, en el versículo. En el 33. 8:33. Vamos a leerlo. ¿Quién lo lee, por favor? Maite, Shalom, José Luis. José Luis, Shalom. A ver, 8:33 de Romanos, léanlo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Siga. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni por lo venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Correcto. Jesús, Señor nuestro. Correcto. Ahí está. ¿Se dan cuenta? No hay nada que se interponga ante el avance del pueblo escogido. Quien quiera que se vaya a atravesar va a salir mal. ¿Ok? Entonces, ya hemos hablado de cómo el mar era un obstáculo que de hecho provocó que muchos apostataran. ¿Se acuerdan? Ah, que Dios nos trajo fue para morir aquí y tal. Ey, yo les quería mostrar que el mar no era impedimento. Ya, pasaron. Cuando llegaron al río, y ahora el río, tampoco es impedimento. O sea, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Abrí el mar, ahora no voy a abrir el río. Pues. ¿Ah? Está fregado. Bien, entonces dice el tercero, dice el cuarto: y oí al ángel de las aguas que decía al mensajero de las aguas: justo eres tú, fíjate, justo eres tú, oh Señor, que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Claro, está retribuyéndoles a ellos. Y oía al otro del altar que decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y el cuarto ángel, el mensajero o plaga, derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Es decir, supongamos que el dios Atón, ¿ya? El dios Atón era uno de los más grandes dioses de Egipto, ¿ya? Del Egipto de etapa media. Y de ahí vienen muchos nombres como Akenatón, Menetón, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tenían Atón porque era el dios del sol. Aquí dice que ese sol que debía protegerlos
Dios le está demostrando, oye, no hay ninguna potestad que te va a proteger, por muy sol que sea, te va a quemar. Ese aquel en el que tú invocabas y confiabas, lo que voy a hacer es que te va a quemar, para que veas tú. ¿Está claro? Entonces aquí, mírate tú que el sol, a diferencia de allá, aquí el sol va a quemar, allá se oscureció. ¿Te acuerdas? En el tema de las trompetas y que se oscureció la tercera parte del sol, que eso lo estudiamos en su momento. Aquí es otra cosa distinta. Hermano, y es interesantísimo ver que cuando dice que derramó su copa sobre el sol, en el mundo, digamos que en el mundo de la reforma, se habla de que eso es literal. No, nada, esto no es literal, todo esto es simbólico, miren, se están dando cuenta de la simbología tan tremenda que tiene esto. Entonces este Dios Sol en el que podían confiar como fuente de la naturaleza del mundo antiguo, también se va en contra de ellos. Claro, porque tú sabes que las tribus indígenas Sí. inclusive siempre han creído, y al día de hoy inclusive están dentro de Claro. de la civilización. Sí. Ya ven, esas creencias están dentro de la Igual. civilización igual. De hecho, hasta estos políticos van allá Oye. a invocar Y ojo, y ten en cuenta algo, que domingo en inglés, Sunday, en alemán Sonntag, el día del sol. Claro. todavía sigue pregonando. Ahí. Entonces, el sol, en vez de protegerlo, lo que lo vas a quemar. ¿Ya? Entonces, esto es simbólico. Mira que el catolicismo tiene su semejante hostia allí con unos rayos solares. Jesús, Hijo Santísimo, no sé qué. Ese es otro Jesús distinto. Un Jesús paganizado de ellos. Ese Jesús de ellos no lo va a salvar. Contrario, lo que ellos dicen que los cuida, los va a quemar. Entonces dice, los quemó, listo. Dice, y los hombres se quemaron con el grande calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene potestad. Ojo, que tiene potestad sobre estas plagas. Y no se arrepintieron para darle gloria. Fíjate tú, este es el grupo de los endurecidos que nada, que nacieron así como todos nosotros, pero no fueron escogidos por el Señor. Eso es todo. Y está mostrando que separados de Él somos enemigos suyos. Así es. O sea, Dios nos tiene con Él y somos amigos. Pero si Dios nos separara, nos volviéramos enemigos automáticamente. Bendito sea Dios. ¿Está claro? ¿Ya? Terrible. Esa es nuestra naturaleza satánica que habíamos heredado. Entonces dice, el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia. Fíjate tú. Tú te preguntarás, si eso fuera literal, ¿dónde está la silla de la bestia? Como para que entiendas eso literalmente. ¿Está claro? Bueno, ¿Ya? pero insisto, un poco más. No estamos hablando de la no literalidad. Ya me entendés. Pero igual vemos una blasfemia. Sí, claro. ¿Ya? Claro. Por motivo de ese juicio, De esos juicios. o esa plaga. Es correcto. ¿Cómo podemos entender entonces ya esa blasfemia se debe a qué? A esa plaga, pero como algo Se debe a la literal. se debe a la desprotección. A la desprotección. Es decir, que van a culpar. O sea, pero no tiene relación entonces, por ejemplo, en este caso, el calor del sol. no tiene relación. Es que mira, claro, porque hoy cualquiera te va a decir, pero ¿quién adora el sol hoy? Solamente los que adoran el sol serían los que van a chistar porque el sol no los está cuidando. ¿Me hago entender? Por eso es que hay que entender es que estos símbolos que están siendo juzgados o utilizados para juzgar están representando al conjunto de todas las potestades en las que los seres humanos se refugian. Por eso se llama las 7 plagas postreras. 7, entiéndase, la plenitud de todas, el conjunto de todas. ¿Me hago entender? Así como vimos que las 7 iglesias era el conjunto de todas las comunidades de creyentes del mundo, en todas las épocas, en todos los tiempos. Las 7 plagas postreras son los juicios a todas las potestades de todas las generaciones, en todos los países, que no tienen que ser necesariamente las mismas de Egipto, las mismas de Babilonia, sino todo aquel en que se refugie en algo. Entonces, lo que vamos a ver, y lo interesante de esta lección, es que no van, es que es impresionante, no van a chistar o apostatar de su deidad. Ojo, van a culpar a Dios de malo. ¿Me hago entender? O sea, en vez de decir, oye, este Dios en el que confiábamos
nos abandonó, no nos cuidó, vamos entonces a buscar al Dios verdadero. Fíjate que no, van a echarle la culpa a Dios. ¿Dónde vemos un retrato igual a esto? Con el caso de Lázaro. Ellos no dijeron, vaya, resucitó Lázaro, así te tiene que ser el Hijo de Dios. No, vamos a matarlo porque por culpa de él es que muchos más están creyendo. Igualito. Como si el culpable fuera Lázaro, pero ¿culpable de qué? De que ellos estén sufriendo. Fíjate tú. Porque ese hecho invitaba a que creyeran es correcto en la esperanza de vida eterna. Estos juicios de Dios deberían por naturaleza en condiciones supuestamente normales. Si el hombre fuese en realidad racional y capaz de elegir el bien, deberían terminar en una elección del hombre hacia Dios. Resulta que no. Aquí está diciendo que van a blasfemar contra Dios. Claro, por eso es que no se arrepienten. Claro. O sea, esto es una demostración de que el ser humano por naturaleza no va a escoger a Dios. Porque aquí dice que juzga a Dios sus deidades en las que se confía y en vez de decir mi deidad me abandonó, Dios es malo. ¿Sí o no? Está claro aquí. Por eso es que tú tienes que captar la esencia del metalenguaje que está escrito aquí. ¿Está claro? Es como hoy, o sea, como hoy. A ver, nosotros se nos ataca muchas veces porque negamos esas deidades. Es correcto. Y atacamos esas deidades espiritualmente. Es correcto. ¿Ya me entiendes? Sea con las palabras, sea con oración, etc. Claro. ¿Ya? Entonces muchas veces ellos blasfeman del Dios de nosotros. Es correcto. Pero ellos no blasfeman de las deidades, de sus nada. divinidades. Nada. ¿Ya me entendí? Y eso se lo dijo Dios con el profeta Jeremías al pueblo de Israel. Oye, pasa las costas, pasa las islas. Esos dioses le han quedado mal a esos pueblos. Y esos pueblos admiten que es culpa de ellos y nunca lo han abandonado. Solamente mi pueblo Israel, conmigo que soy el verdadero, les pasa algo, yo soy el malo. Todos los demás pueblos aceptan que es su culpa. Una pregunta, ¿no? Entonces hay que haber dicho ningún otro pueblo abandonó su Dios. Como el Dios, como Israel abandonó. Claro. O sea que Fíjate tú. los demás fueron fieles a la maldad por Israel, que tenía que estar apegado. Sí, fue el que demostró la excepción de la regla. Fíjate tú, Que somos más fieles al paganismo que al Dios verdadero. verdadero. Esa es la condena que está mostrando aquí. Y sin embargo el mundo critica a Israel, Claro. pero nosotros nos vemos reflejados en Israel ahí. Correcto, total. Israel es la representación de lo que es la humanidad. Es que es la extracción histórica. Yo siempre me viene la imagen cuando están allá en la Antártida y sacan esos cilindros de hielo que luego los ponen así en una mesa y estudian la era geológica de las glaciaciones y es como una muestra histórica de lo que ha sido el planeta. Así, Israel es como ese cilindro de hielo, como es el pueblo más antiguo con historia viviente y vigente, sirve para retratar lo que ha sido la historia de la humanidad en todos los largos De periodos. termómetro o parámetro. Para allá, hasta el futuro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hoy puede ser que un hermano de la comunidad, de cualquier lugar del mundo, un hermano, digo en la fe, ¿no? De repente esté confiando o pensando que Dios le tiene que bendecir o multiplicar o dar y lo otro, y de repente que Dios no le da, y no va a decir mi iniquidad es la que de pronto me tiene así, no, es que Dios de pronto no me quiere, o Dios es malo, o Dios es mentiroso. Fíjate tú. ¿Sí me hago entender? O sea, en vez de pronto revisarse por qué me está pasando esto, tratará de culpar a Dios. ¿No será que Dios es injusto? ¿Sí o no? Dios es injusto. O sea, pero nadie dice, yo soy el malo. Increíble. Entonces fíjate tú, que esta copa que es derramada, la quinta copa, sobre la silla de la bestia, dice que su reino se hizo tenebroso y mordía sus lenguas de dolor. ¿Y qué dice? Y blasfemaban contra Dios. No juegue. Se supone que la bestia era la que los tenía que proteger. Una pregunta. La bestia les queda mal y en vez de blasfemiar contra la bestia, blasfeman contra Dios. ¿Tiene alguna simbología especial que sean 7 específicamente? Es por eso le digo, porque 7 es la plenitud de todo. Por eso... En este mundo. Claro, en este mundo, todo lo que tiene que ver en este mundo. Así como en Egipto las 7 plagas postreras, repito, no era solo la plenitud de sus dioses de Egipto,
sino de cualquier otra potestad que hubiese estado allí, que representase amparo fuera del Dios de Israel, aquí está pasando lo mismo. Estas 7 plagas postreras es la misma situación, simbólica. Es decir, toda potestad que supuestamente proteja y que esté ligada con el mar, va. Que esté ligada con el río, va para afuera. Que esté ligada con el sol, va para afuera. Estamos hablando de fuentes que representan vida. Ya, el mar, los ríos, el sol. Y en este caso, potestades que protegen. Fíjense ustedes, por ejemplo, hace poco creo que fue Giovanni publicó un video, ¿se acuerdan? La policía fue a hacer una incautación, había un brujo cuidando el cargamento de droga, el tipo es derrotado y en vez de decir gloria al Dios de Israel, de este Señor que es el verdadero, nada, blasfemando contra Dios. O sea, él sigue convencido que el que lo cuida a él es el bueno. Así está la cautividad tan arraigada en el ser humano que no es capaz de aceptar ni siquiera que su Dios ha sido derrotado. Pero ¿por qué hablan de que hablamos de potestades que representan vida? Claro, por eso, vida, como lo dijimos en las iglesias, por ejemplo, ¿te acuerdas? Que dice que está vivo, pero está muerto. Claro, porque el sol provee alimento, el mar, el río provee alimento y agua, fundamental. El sol, si no hay sol, no hay vida tampoco. No hay vegetales, no hay animales, no hay nada. O sea, estamos hablando de estas potestades que representan vida para el ser humano. Y que de hecho, ya te doy la palabra, y que de hecho además, en la simbología ancestral, todas fueron deidades de la fertilidad y de la vida. Entonces, Es verdad. Entonces ahí, dime. ¿En qué tiempo fue cuando el primer pueblo comenzó a adorar a otro Dios? Eso es Del antiquísimo. momento que Adán Desde el momento que Adán pecó y tuvo hijos y hijas. pecó, Mejor dicho, pudiéramos decir, por ejemplo, desde Caín, que es el primer injusto nombrado en la Biblia, ¿ya? Desde Caín hasta cualquiera hoy. Entonces Caín y sus hijos llevaron a otro Dios. El caso de los Nefilim, que lo vimos, ¿se acuerdan? En los días de Noé, que eran las 2 estatuas que adoraban de los ángeles caídos, y así sucesivamente. No pudiera decirte con fecha exacta cuál fue el primer idólatra o el primer apóstata de este mundo, porque no lo dice la Torá. Pero partamos de Caín. yo partiría de Adán. Bueno, puede ser, pero lo que pasa es que con Adán no queda tan evidente que él Lo que haya... pasa es que con Adán, Adán fue redarguido por Dios. Es correcto. ¿Ya me entiendes? Sí. Porque fue quien recibió El impacto. mandamiento. Claro, ¿Ya? sí. Y le hizo tener conciencia de su pecado. Claro. Y a él le dio la promesa. Sí, es correcto. Ya. Eso te digo. De ahí para adelante, pues ya la línea se divide No, prácticamente. y lo otro que me llama la atención es que, por ejemplo, en Judas, cuando menciona la cadena JJBCC, le llamo yo, y compañía, ya tenemos a Caín, tenemos a Coré, a Jezabel, ¿cuál es el otro? Bilam, que son los personajes, mejor dicho, vaya. Entonces yo veo que en esa cadena de impíos que se repite 1 o 2 veces no aparece Adán mencionado, sino aparece Caín. Entonces, Claro, pudiera decirte que de Caín para arriba. de Caín para arriba, ¿no? Ya, de Caín para arriba. Ahí, ¿ok? Pero la apostasía comenzó con el mismo. Claro, con el mismo Adán, claro que sí, porque escuchó a otro, tuvo Escuchó a otro. a otro Dios, otro conocimiento. Así es. Sino que en esto se personificó Y se especificó. y se especificó. ¿Ya Claro, me explico? así es. Así que ellos están así como íconos de la apostasía. De la multiforme apostasía de Satanás. O sea, aquí entonces el mensaje es, mirad lo que oís. Claro, es que, por ejemplo, oye, pero es que esto es curioso, porque el mundo tan intelectualoide de hoy, tan era digital de hoy, tan nueva, cualquiera te dice que no es idólatra, Sí, sí. que no confía en ningún Dios, que muchos son agnósticos, ateos, entre comillas. Pues resulta que tú te pones a remover y en última están confiando en el Dios dinero, En su filosofía. en su filosofía, en ellos mismos, etcétera. Confía en ti mismo, pues te doy también a ti. Cualquier cosa, repito, que represente vida fuera de Dios va a ser destruido. Ya, esa es la regla general de estas plagas. Cualquier cosa que represente protección, vida, amparo con respecto a Dios, Dios va a acabar con lo que sea.
Que yo soy agnóstico, voy a acabar con tu ciencia también, con tu cienciología, con tu feng shui, con lo que sea voy a acabar. ¿Ok? ¿Está claro el mensaje? Sigamos entonces. Fíjense ustedes que la bestia dice que su reino, la silla de la bestia se volvió tenebroso y mordían su lengua de dolor, y sin embargo blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras. O sea que esto es una enemistad brava. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó para que fuese preparado el camino de los reyes de Oriente. Ojo, ahora vamos a hablar de esto. Y vi salir de la boca del dragón, que es Satanás, de la boca de la bestia, que es su reino mentiroso, y la boca del falso profeta, que es su representante, que puede ser también el ícono, ¿se acuerdan? De la bestia. 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Fíjate tú. Y aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Vamos a comparar aquí. Entonces mira lo que termina diciendo para el 16. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armegiddo. Fíjense ustedes. Entonces vamos a revisar esta última literatura. Estamos en la 6ª copa de la ira. ¿Ok? Estamos hablando de que cualquier potestad que represente protección o vida para la humanidad incrédula va a ser aniquilada. ¿Ok? Entonces, aquí dice que se derramó sobre el río Éufrates. Y por eso vamos a leer en Isaías capítulo 11, porque aquí viene algo interesantísimo en Isaías que se conecta con esa profecía. Acuérdense que hemos hablado que estas potestades, cualesquiera que se fueran a interponer para que Israel no fuese liberado, iban a ser quitadas de medio, removidas. ¿Ok? Si nos ubicamos, en Egipto las 7 o todas las enésimas potestades que se hubiesen interpuesto para que Israel saliera fueron quitadas. ¿Ya? Aquí estamos viendo que los apóstatas, el mar, el río, el sol, todo eso va a ser quitado. La silla de la bestia también quitada. Ahora dice que la última copa se pondría sobre el río Éufrates para preparar el camino a los reyes de Oriente. Y deja ahí como eso enunciado, no pasa nada, ¿no? Y fíjense que allá mencionamos en aquel entonces en las trompetas algo parecido con Éufrates, ¿se acuerdan? Que eran los reyes de Asiria, ¿se acuerdan? Persia, Media, Asiria y Babilonia, los 4 reyes de Oriente. ¿Ya? Aquí estaba mencionando también el camino de los reyes de Oriente. Y vamos a ver que en las profecías de Isaías capítulo 11 hay un lenguaje que se asimila a esta situación y que más bien está representando ahora a futuro, el retorno o la salida de los hijos de Israel de la cautividad. ¿Ok? Vamos a verlo. Isaías capítulo 11, vamos allá. Vamos a leer el versículo, vamos a leer desde el 11, desde el 11. והיה ביום ההוא יוסיף אדוני שנית ידו לקנות את שאר עמו אשר יישאר מאשור וממצרים. Dice, y será en aquel día, añadirá Adonai por segunda vez su mano para comprar al resto de su pueblo que haya quedado de Asiria y de Egipto. Ojo, entonces voy a hacer la equivalencia acá en nuestro tablero para que nos ubiquemos. Ya el escritor te ha enunciado 2 ejes, Ashur y Mitzrayim. ¿Ok? Y por eso es importante que estudiemos geografía y veamos dónde queda cada cosa. Ashur Asiria. es Asiria. Ashur, Que invadió las 10 tribus del norte. Asiria. Asiria es Aram. Sí, por allá. Y Mitzrayim, Egipto. Esclavitud. Mitzrayim, Egipto. ¿Ok? Entonces dice, es decir, de Patros. ¿Dónde queda Patros? ¿En Asiria o en Egipto? En Egipto. Patros, En el sur. Patros es la ciudad que se llama Tebas. ¿Ok? Tebas, cuando escuchen Tebas es Patros.
Cush, que es Etiopía. ¿Dónde queda? ¿Siria o Egipto? Egipto. Cush, Etiopía. Queda al sur de Egipto, ¿no? Pero los egipcios eran morenos, negros. Negro, claro, claro que sí. La gente lo pone blanco. La película. Y luego dice, y de Eilam, ¿dónde queda Eilam? Allá. Eilam es para Siria. Eilam. ¿Y dónde queda Shinar? Siria. También del lado asirio, no exactamente, pero más al sur. Shinar. Queda al otro lado. Y de Hamat. ¿Dónde queda Hamat? Siria. También en Asiria. Hamat. ¿Ok? Dice, y de las islas del mar. Me iyay hayam. Y de las islas del mar. Entonces, esta voy a ponerlo aquí en la mitad. Iyay hayam. Voy a ponerlo en la mitad por el momento. Vamos a seguir leyendo. Dice, y elevará, ¿qué cosa? Dice el 12. Él levantará, ¿qué? Nesa, asta. Nes, un asta. ¿Ya? Va a levantar un nes. Nes es la misma palabra que se utilizó cuando Moisés colgó el Nahash en el desierto. Que le pidieron una cosa y puso otra. Entonces vino Moisés y colgó el Nahash, la serpiente, sobre un nes, o sea, sobre un palo. Aquí no vamos a decir con esto de que Jesús fue crucificado en un solo palo o fue una cruz. Claro que fue una cruz, pero da igual el término genérico nes, es un palo levantado. Él levantará un palo, vamos a ponerlo así, un asta. ¿Para quiénes? Para los goyim. Benazá nes la goyim. Él, hagan de cuenta la imagen, levantará un asta, un palo vertical para los gentiles. Fíjate qué hermoso esto. Está diciendo aquí, ¿quién lo va a levantar? Dios. Porque dice primero que en aquel día Él, ¿verdad?, añadirá, dice, su mano para comprar al remanente de su pueblo que quedase allá en Asiria y en Egipto. Menciona la ciudad y luego dice, y levantará un nes para los gentiles y recogerá ¿a quiénes? A los desterrados de Israel. A los empujados de Israel. ¿Empujados por qué? Dice literalmente los empujados. Nirhei, como quítate de aquí. A los haitianos. Se traduce en La desterrados. casa de Israel. Literalmente dice empujados. A los empujados de Israel. Empujados que salieron de la casa de Israel. Sí, quítate de aquí ya. Dice, y a los dispersos de Yehudá los recogerá de las cuatro alas o los cuatro ángulos de la tierra. Ahí está recalcando que ya la división de Israel, ¿verdad? Sí, Tienen claro, los apellidos para acá. claro, entonces dice, y se apartará el celo de Efraín y los angustiadores de Yehudá serán cortados. Efraín no tendrá celo con Yehudá y Yehudá no angustiará a Efraín. Y volarán en los hombros de los filisteos hacia el mar, juntos. ¿Qué dice? ¿Qué dice a continuación? Saquearán también a los de Oriente. Ojo, dice, Yabozu et bnei Kedem. Ellos van a despojar a los hijos del Kedem. Hemos hablado que la palabra Kedem originalmente es la eternidad y tal, pero que también significa el antes de las cosas. Y en este caso se está refiriendo a lo que es el oriente, porque allá sale primero el sol. Y ahorita se lo voy a mostrar aquí, en el mismo Isaías. Entonces dice, Edom y Moab, ¿qué dice? Les servirán. No, pero dice literalmente van a ser despojados de la obra de sus manos. Y los hijos de Amón, ¿de qué? Los obedecerán. Les van a escuchar. ¿Y qué dice el 15? Clave, ¿qué dice el 15? Y secará Hashem la lengua del mar de Misraim, o sea, Egipto. Sí. Y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río. Vaya. Y lo herirá en sus 7 brazos y hará que pasen por él con sandalias. Correcto. Y dice el 16, y será senda para el resto de su pueblo que haya quedado de Ashur, tal como fue para Israel en el día de su subir de la tierra de Egipto. Fíjate tú. Entonces,
aquí está diciendo que se va a derramar la copa sobre el río Éufrates para preparar el camino a los reyes de Oriente. No dice cuántos. Allá sí mencionó 4, ¿se acuerdan? En el anterior, en Apocalipsis, cuando habla de las trompetas. En cambio aquí no menciona. Los reyes de Oriente van a ser los hijos de Israel que van a venir de la cautividad. ¿Está claro? Ahí está. Los reyes de Oriente, el río Éufrates se va a secar, y figurativamente, ¿no? Porque el río Éufrates es la frontera de Asiria con Israel, el norte. ¿Ya? Entonces, cuando el río Éufrates se seque, lo que quiere decir es que las 10 tribus van a volver de su cautividad a Israel. Pero ese secar es literal. porque No se va a es secar. literal, no es literal, es simbólico. ¿Ok? Les voy a decir algo, inclusive ahora entiendo mejor cierta leyenda del Talmud, un midrash que hay en la literatura judía. Shalom. Hay un midrash en la literatura judía que dice, ojo, preste mucha atención que esto lo pueden verificar y leerlo, y le invito a que profundice. Hay una leyenda judía que dice que las 10 tribus están presas en el río Shabatión. Ojo, y que cuando venga Mashiach va a secar el río Shabatión y las 10 tribus van a poder regresar. Okay. Eso es impresionante, igualito lo que está diciendo aquí. Entonces no leas Shabatión, lee Éufrates y entiendes perfectamente. ¿Ya? Búsquenlo para que vean. No sé si los hermanos están conectados allí, algunos busquen de pronto la leyenda del río Shabatión. Búsquenla. ¿Ya? La leyenda del río Shabatión. Del río Shabatión. O Shabtión. Algunos le van a decir Shabatión o Shabtión. Shabatión o Shabtón. Pero sale más como Shabatión. Búsquenlo con Y o con I. Y googleenlo. No sé si tú puedes encontrar algo allí, Shmuel. Mira si puedes leer algo en vivo. No sale. Bueno, habrá que buscarlo pronto en hebreo. Por eso vamos a ver si consigo otro dispositivo para poder digitar aquí esos datos. Pero es que es muy difícil que salga en castellano. No sé, de pronto en inglés sale algo. Pero busquen así, Shabatión, el río Shabatión. Es una leyenda talmúdica, repito, que dice que las 10 tribus están presas detrás de ese río. ¿Ya? Entonces cuando aquí dice que va a ser derramada la copa, la 6ª copa, sobre el río Éufrates para el paso de los reyes de Oriente son los hijos de Israel. Es decir, el remanente de la cautividad. El remanente de la cautividad de las 10 tribus, es decir, los gentiles. Entonces no tienes que esperar que el río Éufrates se seque. Eso es simbólico. También es simbólico. No se va a secar el río Éufrates literal. ¿Qué reyes van a venir? No se trata de eso. ¿Ya? Se trata de que proféticamente está diciendo aquí que Dios va a secar la lengua del mar de Egipto y del río, etcétera, para que pasen sus escogidos. Eso es simbólico. ¿Está claro? ¿Ya? Y mira lo que dice, y será una senda pavimentada, una carretera, dice literalmente el verso 16 de Isaías. Veaitan silal ishar mo asher yishaer me Ashur. ¿Por qué menciona Ashur si ya Ashur ni existe? ¿Ya? Entonces tú te preguntarías, ¿cuándo se cumplió esto históricamente? Si esto es una profecía mesiánica, Asiria no existe. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vas a esperar que el pueblo quede en Asiria? Eso es simbólico, por Dios. Eso es como creer la leyenda literal del río Shabatión. Pues si son los gentiles, ¿cómo no solamente de ahí salieron? Es correcto. Entonces, ¿O se quedaron ahí? O se quedaron ahí. Entonces, como yo le decía a la mentada señora Rivka, señora que pues, compartí muchísimo, una vez ella me salió con ese tema. Pero es que las 10 tribus están en el río Shabatión. Y dijo, oiga, pero ¿a usted no le parece que con tantos aviones y helicópteros rusos y de todo, ya no hubieran volado por encima del río y lo hubieran ido a rescatar? ¿No será que eso es como simbólico, señora Rivka? ¿Ya? Entonces, ¿cómo va? Y ella se quedó pensando que tiene razón. ¿Ya? Claro, pero ellos, lo hermoso y lo noble del pueblo judío es que ha preservado en su boca estas leyendas
aunque a veces no las entienden. No captan el metalenguaje, pero es bonito saber que tienen esas leyendas en su boca. Así es. ¿Ya? Entonces, no vamos a burlarnos ni ay, que mira qué bruto que cree que eso es literal. No, hombre, hay que valorar la biblioteca oral que tiene Amén. y ahora verla aplicada con el Evangelio es maravilloso. Entonces tú le puedes coger a un judío, oye mira, el río Shabbatión, hombre, eso tiene que ver con Isaías aquí, lo que dice que Dios va a rescatar al remanente de su pueblo que queda en Asiria. Asiria no existe hoy. O vas a ir a meterte allá con Bashar al-Assad a buscar si hay israelitas escondidos en las cuevas o algo. Y vas a dinamitar el río Éufrates y vas a poner un canal para que, oye, eso no es así. Eso es simbólico, dime. Encontré algo aquí. Dime a ver, Lelo. Según la literatura rabínica, el Shabbatión, el río más allá del cual las 10 tribus perdidas de Israel fueron exiliadas por el rey asirio Shalmaneser V. Eso, sigue. En las primeras referencias con el Targum Pseudo-Jonatán, Ajá. al río no se le atribuyen atributos particulares, pero la literatura posterior afirma que hace estragos con los rápidos y arroja piedras 6 días a la semana. ¿Viste? Claro, porque si algún humano quiere ir a atravesar el río lo ataca. Por eso es que Mashiach es el único que lo puede atravesar. ¿Ah? Fíjate tú, una leyenda. Una leyenda. El problema es que alguien se cree eso en serio. Lo cual literal. Y ahora con la revelación del Evangelio tú captas, que esto tiene que ver con la tremenda conexión con la profecía de Isaías y esto tiene este tono y este matiz. Dice algo más. Está compuesto de piedra, arena y llamas. Y hasta fuego creo que tiene como magma, el río Shabbatión, ¿ya? Creo que es volcánico, lo escriben así, ¿ya? ¿Algo más? Es imposible de cruzar, pero deja fluir cada Shabbat. Sí, es imposible cruzar, pero deja de fluir cada Shabbat postrero, ¿ya? Oye, es hermosa la leyenda, Deja de fluir. cada Shabbat. Cada Shabbat. Claro, Shabbat no es cada séptimo día, es el gran Shabbat. O sea que es Mashiach el único, como es el Señor del Shabbat, es el único que lo puede detener. Ya. Y repito, detrás de ese río es donde están las 10 tribus. Por eso es que no pueden cruzar. Pero solamente en Shabbat es que lo van a cruzar. ¿Pero cuál Shabbat? ¿Sí ves? Mashiach. Por eso es que el Señor, el Shabbat, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sigan leyendo sobre eso allá, los hermanos también, y les queda pues profundizar, pero es una leyenda muy bonita. Entonces aquí dice que esta copa va a ser derramada sobre el río Éufrates para preparar el camino a los reyes orientes. Los reyes orientes son aquí los hijos de Israel, simbólicamente hablando, ¿no? Entonces dice, listo, ya eso quedó claro. Vi salir de la boca del dragón el tema de los 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra, y la finalidad de eso es prepararlos para la guerra de Har Megiddo. Har Megiddo es un sitio geográfico literal de Israel. O sea, estos reyes, a ver, este versículo 12 no está dentro del contexto del 13, ¿Cómo así? del versículo 13. No, es que son cosas distintas, porque Por este es eso. el 6º ángel que tiene una finalidad de preparar el paso o la carretera para los reyes de Oriente. Eso es como un paréntesis ahí. Y ahora viene el 13. Eso es lo Y que vi dice. salir de la boca del dragón otra cosa, un hecho paralelo. ¿Ok? Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, que es su icono, o sea, la apostasía, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Hay una discusión sobre eso porque inclusive la palabra rana no es que sea tan firme en algunos manuscritos, pero yo no me voy a meter con eso, yo prefiero dejarla allí. Sinceramente no sé qué puede llegar a implicar, pero aquí pues está entredicho esa expresión, Josbatraji, pero pues no, queda como enigmático allí, no me voy a meter a tratar de definir porque sinceramente no he recibido nada de parte del Señor para decir las ranas son esto o lo otro. ¿Ya? Me queda de pronto la idea de que hay que investigar lo que era el dios de la rana o representado con rana en Egipto para de pronto entender más adecuadamente qué pudieran proyectar estos 3 demonios. ¿Ya? Pero bueno, el objetivo final aquí es
congregar a los reyes de la tierra, la apostasía va a congregar a los reyes de la tierra en el día, en el Har Megiddo. Har Megiddo queda en el monte Carmel, en el norte de Israel, frente al valle de Israel. Lo vimos en la clase de la Haftará, ¿se acuerdan? Y ahí queda el famoso Har Megiddo, que al pasar al griego queda como Armageddon y pasó al castellano como Armagedón. Así es. Pero en hebreo es Har Megiddo. Está ahí frente al valle de Israel, dime. ¿Qué significa esa palabra? La palabra, fíjate tú que Megiddo significaría así como la ves en hebreo, el monte del que le es opuesto. ¿Ya? Har Megiddo. Así, es lo que... Otros dicen que la palabra Meged significa rebelión. Pero si tú lo tomas desde Meged, sin ponerle Dagesh, cambia un poco el significado. Así que está entre el monte del que está en contra de él o el monte de la rebeldía. Así, ¿ok? Entonces, el asunto es que los lleva a Har Megiddo y dice que el séptimo ángel, el séptimo mensajero, el séptimo malaj, derramó su copa por el aire y salió una grande voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho es. Y entonces hechos relámpagos y voces y truenos, y hubo un gran temblor de tierra y un gran terremoto tan grande cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la ciudad grande, fíjate tú, ya lo está diciendo entre líneas, o sea, Jerusalén, y la ciudad grande fue partida en 3 partes. Que acuérdense que vimos que Jerusalén está rodeada de 3 valles, ¿se acuerdan? ¿Ya? El valle del Quedrón, el Terapion y el valle de Hinnom. Así que en 3 partes se puede partir la ciudad literalmente, y que es parte de la falla de Jordán, ¿no? Entonces dice: y las ciudades de las naciones cayeron, es decir, la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un grande granizo como el peso de ¿Cuáles son Jerusalén. esas ciudades de los gentiles? La ciudad de los gentiles, lo que está diciendo, justamente lo vimos en la clase anterior, todas las ciudades sobre las cuales vino juicio, que no son sino la proyección de Jerusalén, es decir, Edom, Tiro, Babilonia, Ashur, Nínive, todas esas ciudades de los gentiles sobre las cuales hubo profecía que en realidad representaban a Jerusalén terrenal, a su sistema de gobierno y su religión, esas son las ciudades de los gentiles. Ya, simbólicamente hoy, hombre, todo aquello que sea ícono de lo que emana la gran ramera, ya, en cualquier lugar donde se encuentre. Las islas, siempre las islas en hebreo, y acuérdense que una vez lo expliqué en la primera Haftará de Génesis, que la palabra isla en hebreo también significa chacal o perrillo. Sí, claro. Ya, entonces habíamos visto que las islas esperarán al Señor, hombre, los perrillos, los gentiles. La mujer sirofenicia. La mujer sirofenicia. Entonces aquí dice: toda isla huyó, es decir, hombre, los gentiles, los ejércitos de los gentiles también puede ser que representa allí, no fueron hallados. Una pregunta, Díganme. para seguir con lo del hermano Orlando. Dice: y las ciudades de las naciones cayeron. Como allá hay una I, y usted leyó, hermano, que dice: o sea, la gran Babilonia. Es decir, la gran Babilonia. Quitamos I y ponemos... Es decir, claro, porque la gran ciudad es la gran Babilonia. No que fueran las ciudades y Babilonia. No. Jerusalén terrenal y metafóricamente hablando, repito, su sistema, su gobierno, su religión, cualquier cosa que represente la apostasía que emane de allí, más con toda su red en el mundo, es lo que es la gran Babilonia. Ya. ¿Sí está claro? Aquí lo está especificando. Y cayó la gran ciudad y la ciudad de las naciones, es decir, la gran Babilonia. O sea, no solamente Jerusalén. No sino... solamente Jerusalén, obviamente. Pero ya sí es un concepto más amplio. No, es que yo lo hice en la clase anterior porque yo creo que había que hacer un poco ese énfasis de que yo no tengo nada en contra de la ciudad. Yo no odio a la ciudad de Jerusalén ni nada por el estilo. Me estoy refiriendo a su sistema político-religioso que esté encaminado a la apostasía o que se prepare para la apostasía. A eso me refiero. Por eso, no sé si fuiste tú, hermano Orlando, que preguntaba sobre la posibilidad que hay
de que la proliferación de todos estos movimientos mesiánicos, raíces hebreas, tengan alguna origen en las políticas exteriores del Estado de Israel, es posible. Es posible. Sí, eso no se veía antes. ¿Por qué siempre ha existido el Estado de Israel? Pero de 15 años para acá es que han proliferado todas estas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que sí hay, y yo lo he dicho por aparte, se han descubierto canales de transmisión de información que vienen directo del rabinato de Israel, pasan por unos quiebres y terminan en líderes que eran cristianos y luego terminan siendo autoproclamados rabinos y maestros de Torah de la noche a la mañana y con una sabiduría de la noche a la mañana, ya, y resulta que no, todo eso tiene una razón de ser, ya. Fíjense ustedes, Dios nos ha guardado a nosotros. Dios nos ha guardado un equilibrio que definitivamente ha sido el Evangelio nuestra punta de lanza. Y no nos hemos dejado ya arrastrar ni de las fascinaciones del judaísmo o de la literatura rabínica ni nada, sino que hemos sabido filtrar por el Evangelio cualquier cosa y no dejarnos mover de allí. Pero ¿qué pasa? Que muchos caen en este tema, ¿no? Y unos de pronto no se han vuelto rabínicos o no han negado Mashiach, pero han entrado en la onda de comercializar con Israel. Entonces se van para Israel, transmiten desde Israel y ya, y venden su producto y hay tour y la cosa, ya, y eso es un área. Eso es un área de operación. Esto, digamos, no me voy a atrever a decir que fomentan la apostasía ni nada, pero es un área de trabajo. Y la otra área es la que sí viene infiltrando herejías, infiltrando desinformación, desprestigio del Evangelio, etcétera, para terminar sembrando simplemente la apostasía en el pueblo. ¿Está claro? Entonces, por eso la Gran Babel es lo que representa a Jerusalén. Por lo que decía yo. ¿Por qué Jerusalén? Hombre, porque tiene una trazabilidad histórica y es la única ciudad en este mundo que puede apelar o evocar una relación con el Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Ninguna otra. Entonces, por eso se utiliza siempre aquí, y lo hemos venido mencionando, a la Jerusalén terrenal como ese ícono de donde fluye la fuerza más grande en favor de la apostasía. ¿Está claro? ¿Ok? Bien. Entonces, terminamos allí el capítulo 16 y vemos que entonces ya el 17 hace zoom y se concentra en hablar sobre la gran ramera. Lo que es el capítulo 16, 17 y 18 vienen a hablar específicamente de los rasgos finales, determinantes, detalles de la gran ramera. Y eso es lo que vamos a seguir estudiando la próxima clase. ¿Está claro entonces? ¿Hemos entendido el sentido de las 7 plagas postreras? Fácil, ¿no? ¿Cierto? Vuelvo a la pregunta, hermano. Y para todos los que escuchen el vídeo, como todos tenemos un cronos en nuestra mente, Claro, cierto, que debemos derribar, y me imagino los que escuchan el vídeo también, claro. y aquí nosotros los hermanos de Barranquilla, es que quisiéramos, o en ocasiones, asumimos que esto es por etapas, Es correcto. cosa que no es así, Que no es así. que es un presente continuo, Sí. y que es un presente perfecto, Claro, cierto, claro. Y pero que todo esto y todas estas 7 plagas vienen ocurriendo en la actualidad. No, lo que quiero decir y concreto, ojo, es que esto sí tiene un vínculo directo con el 6º sello, que es las señales de la venida de Mashiach. Porque es que en el momento, no sé, no hay la sensación de un juicio de parte de Dios, ¿me hago entender? Contra los apóstatas. Ahora mismo la iglesia es la que está siendo reprendida. ¿Okay? La iglesia es la que está siendo tratada, refinada. Entonces estos juicios ya vienen cuando todo ese refinamiento ha terminado. Porque aquí estamos hablando de los que no se arrepintieron, ya no hay más arrepentimiento, no hay más nada. Así que estos eventos de las 7 plagas postreras tienen más relación con la venida de Mashiach, mira que habla de la guerra de Armagedón y todo, que con ese presente del que hemos estado hablando. ¿Ok? Dime. Y en el 21 dice, no está, un gran pedrisco con piedras de casi un talento de peso cayó del cielo sobre los hombres. No obstante, los hombres blasfemaron de Dios Eso. por la plaga del pedrisco. Es correcto.
Sí, esa es la plaga del pedrisco. O sea, se llama plaga no a enfermedades, sino a cualquier castigo. Ajá, o ¿Ya? sea que cuando el séptimo ángel derramó la última copa, la plaga del pedrisco. Es correcto, cayó ese juicio del pedrisco, el mensajero del pedrisco, que también cayó en Egipto y iba con fuego y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que esto, repito, son los juicios postreros para las naciones y que tienen más relación, no con un siempre presente, porque es que ahora mismo la gente no sería capaz de decir esto viene de parte de Dios o Dios nos está juzgando. Tiene que haberse producido una señal clara de separación entre los creyentes e incrédulos para que los incrédulos sepan y tengan certeza de que Dios ha hecho diferencia, como lo dice en Egipto. Fíjate tú que en Egipto las 7 plagas postreras se notaron clarísimo que no afectaron a los hijos de Israel. El punto es, lo que usted dice, hermano, tiene que haberse producido un punto de diferencia. Sí, sí, claro. Es lo que obviamente, Claro. volvemos al tema, todos quisiéramos saber No. cuándo es ese punto de Y diferencia. tiene que ver con la venida de Mashiach. Por eso lo dije al principio, tiene que ver con el 6º sello. Esto de las 7 plagas tiene que ver con el 6º sello. Porque es cuando se produzca la señal de la venida de Mashiach y algunos otros eventos que están ahí implícitos, que se va a poder distinguir quién es quién. ¿Ya? ¿Quiénes son los apóstatas? ¿Quiénes no son los apóstatas? Se tiene que hacer notorio efectivamente para entender cuándo inician las plagas, es quiénes son efectivamente los apóstatas. Sí, no sé la diferencia entre los sellados y los... Claro, y los no sellados. Y los que tienen apostasía y los que no tienen apostasía. Entonces eso se tiene que ir consolidando poco a poco. ¿Ya? Tiene que irse viendo. Y ya en ese momento nosotros sabemos entender, uy, aquí empezó esto, aquí se está dando esto, etc. ¿Ya? Pero bueno, entonces ya en la próxima vamos a estudiar los capítulos 17 y 18, que son la descripción un poco más detallada de la bestia y de la gran Babilonia. Y listo, y vamos para adelante. Ya casi vamos a terminar. Estamos bastante metidos ya, ¿sí o no? Sí, sí, señor. Entonces bueno, Javier, con esto hemos terminado. Shabbat Shalom.